Un inspector veterano, 19 años en criminalística. Ha visto de todo. Entra a una cocina con un cuaderno entre las manos y se sienta. 3 horas después, su asistente lo encuentra inmóvil. No dice nada. Solo señala una página. El asistente lee. Y tampoco dice nada. Afuera, la dueña de esa cocina le está ofreciendo café a los técnicos forenses. Le pregunta a uno si quiere azúcar. Y lo que ese inspector leyó en ese cuaderno, lo que lo dejó sin palabras después de casi 2 décadas viendo lo peor de los seres humanos, no era una confesión de crimen. Era una entrada de diario del 22 de diciembre de 2008. Antes de contarte lo que decía, necesitas entender quién la escribió y desde dónde. San Juan, Zacatepeques, Guatemala. Una casona colonial de adobe y block en el callejón Los Pinos, a 3 cuadras del Parque Central. 2 plantas. Sótano, 380 metros cuadrados. La familia Montoya Estrada vive ahí desde 1987. Doña Carmenza, 61 años, maestra jubilada. La mujer que le pregunta al técnico si quiere azúcar en el café. Ese tipo de mujer, serena, de las que cuidan a todos sin pedirles nada. Su hija Paola, 34, diseñadora que trabaja desde casa. Siempre presente, siempre en movimiento por esa casa. Su hijo Rodrigo, ingeniero, viaja mucho, escéptico por naturaleza, de los que necesitan ver para creer. Y don Ernesto, el patriarca, ya fallecido para cuando esta historia llega a su punto más oscuro. Una familia normal, una casona vieja, un sótano que don Ernesto clausuró en 1995 porque tenía humedad. Lo tapó con una plancha de madera y acomodó un ropero encima. Nadie volvió a pensar en ese sótano. Nadie, hasta el 9 de octubre de 2014. Pero lo que encontraron ese día llevaba 11 años ahí adentro. Y lo que nadie imaginaba era que toda esa historia ya había sido escrita, página por página, desde el otro lado de la pared. Marzo de 2003. La barda del patio trasero de la casona tiene una sección desmoronada que la familia nunca reparó. Una abertura pequeña, discreta. Y el sótano clausurado tiene una ventana lateral de ventilación, 40 por 30 centímetros, escondida entre la maleza. Para alguien que mide 1.58 metros y pesa menos de 50 kilogramos, esa ventana es una puerta. Aurelio Tzinaxol entra por ahí por primera vez, en las primeras semanas de marzo de 2003. Tiene 40 años. No tiene familia conocida. No tiene domicilio registrado desde el año 2000. No tiene trabajo desde 1999, cuando lo despidieron de la municipalidad en una reestructuración. Lo que tiene es tiempo. Y ese sótano oscuro, húmedo, oliendo a tierra vieja y madera podrida, se convierte en su hogar. Los primeros meses duerme sobre cartón. Después arma una cama con paletas de madera y sacos de yute. Conecta clandestinamente un cable delgado a un tomacorriente del sótano para cargar una lámpara de mano. Y un día, con una broca manual que encontró entre las cosas abandonadas, perfora el yeso de la pared que da a la cocina. Un orificio pequeño, una mirilla. Y desde ahí, Aurelio empieza a ver. Para el año 2005, su espacio mide 4 metros cuadrados. Ropa doblada en orden, cuadernos apilados por fecha, una imagen de la Virgen de Guadalupe pegada con cinta adhesiva en la pared, una celda monástica detrás de una pared falsa de bloques apilados sin mezcla, desmontables desde adentro. Y del otro lado de esa pared, sin saberlo, la familia Montoya vive su vida completa. El 14 de septiembre de 2006, Día de la Independencia, Aurelio abre el primer cuaderno escolar y escribe: Hoy escuché a la familia cantar el himno en la sala. El niño lo cantó completo sin equivocarse. La señora de la voz tranquila aplaudió. Me alegré. Ese es el inicio formal del diario. 9 cuadernos completos y 3 parciales. 340 páginas. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad difícil de procesar. Porque Aurelio no escribe como un depredador. No planea nada. No amenaza a nadie. Escribe como alguien que encontró una familia. Julio de 2014. Doña Carmenza empieza a notar cosas pequeñas. Latas de conserva que ella no recuerda haber abierto. Vacías. El nivel del aceite de cocina bajando más rápido de lo normal. Una novela que dejó en la mesa de la cocina, en una posición diferente. Ella lo comenta. Paola le dice que tal vez es la empleada doméstica, Juana, quien toma cosas. Carmenza duda, pero no insiste.
Y mientras tanto, del otro lado de la pared, Aurelio escribe que cometió un error grave de descuido, y se impone a sí mismo un régimen de acciones mínimas. Escribe: no puedo hacerles esto, debo ser más cuidadoso. Ellos no merecen el susto. Falsa resolución, punto de quiebre, 4:30:70. Y justo cuando parece que la historia tiene una sola dimensión posible, que esto es el caso de un hombre perturbado, viviendo como parásito de una familia sin saberlo, aparece la entrada del 3 de agosto de 2011. Don Ernesto Montoya muere a las 2:47 de la madrugada por insuficiencia cardíaca. El velorio se celebra todo el día siguiente en la sala principal. Aurelio, para entonces, ya tenía un segundo orificio perforado sobre el rodapié, cubierto con una piedra removible, con línea de visión hacia esa sala. Presenció el velorio completo. Las manchas en esa página del diario fueron analizadas por el laboratorio del INASIF, compatibles con lágrimas. Aurelio escribió: el señor de la casa fue buena persona. Lo sé porque sus hijos lloran de verdad, no por compromiso. La señora de la voz tranquila no lloró, se quedó de pie junto al cajón toda la noche, tocándole la mano. Eso dice más. Lloró con ellos, desde el otro lado de la pared, sin que nadie lo supiera. Y en ese momento, el espectador cree que ya entiende este caso. Un hombre solitario, sin familia, que encontró calor humano del único modo en que se lo permitió su propia existencia rota. Pero entonces llega la semana 4 de la investigación, y todo lo que creías entender se desarma. Porque el inspector Ajú ordena revisar el historial de la propiedad en el Registro General de la Propiedad de Guatemala. Y lo que encuentran paraliza el expediente durante 2 días completos. La casona del callejón Los Pinos no siempre fue de los Montoya. Entre 1961 y 1986, esa propiedad perteneció a la familia Tziná, originarios de San Marcos La Laguna, Sololá. Aurelio Tzinac Sol nació en Ezapasa, el 7 de noviembre de 1962. Vivió ahí hasta los 24 años, cuando la propiedad fue vendida. Aurelio no se coló en la casa de unos extraños. Aurelio volvió a su casa, la única casa que había tenido, y se metió en el único lugar donde quizás nadie lo vería, porque era el lugar que mejor conocía en el mundo. Ese sótano que olía a tierra y a madera, que él conocía de chico, antes de que todo lo demás se desmoronara. El inspector Ajú declaró que este fue el único caso en su carrera que le produjo más tristeza que horror. Leyó el diario completo en una sola noche sentado en esa cocina. En las 340 páginas, Carmenza aparece mencionada 217 veces, siempre con el mismo apelativo: la señora de la voz tranquila. Paola aparece descrita con sus horarios exactos, sus conversaciones telefónicas, sus estados de ánimo. El 14 de febrero de 2009, Aurelio escribe: Paola, llorando otra vez por el mismo muchacho. Ojalá algún día alguien la quiera como se merece. Y entre toda la evidencia del expediente MPSJS 2014-0892, hay algo que los investigadores guardaron casi al final del informe: una carta manuscrita sin enviar, dirigida a doña Carmenza. Comenzaba así: señora, nunca quise que usted supiera esto, pero si algún día lo sabe, quiero que entienda que en esta casa encontré lo único que no tuve en ningún otro lugar. Baja el ritmo un momento, porque lo que viene después del hallazgo, el 9 de octubre de 2014, necesita contarse despacio. Paola mueve el ropero. Siente una corriente de aire detrás. Empieza a desmontar la pared de bloques uno por uno, en silencio, con las manos temblando. Y cuando el último bloque cae, encuentra a Aurelio sentado en su cama de paletas, con un cuaderno abierto sobre las rodillas y la lamparita encendida. No se mueve. No huye. Las mira con una calma que, según el informe oficial, resultaba más perturbadora que cualquier signo de agresión. Y dice, en voz baja: por favor, no asusten a la señora Carmenza. Carmenza estaba parada exactamente detrás de Paola. Aurelio fue procesado por allanamiento agravado y daños a la propiedad. El informe psiquiátrico del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social concluyó que no representaba riesgo para terceros. No hubo cargos por amenaza. No hubo violencia en ningún punto de los 11 años. La única víctima directa de este caso, según los fiscales, fue él mismo. Un hombre que pesaba 49 kilogramos al momento de ser encontrado, que había sobrevivido 11 años con lo mínimo, que había visto nacer y morir y crecer y llorar a una familia
desde 4 metros cuadrados de oscuridad. Y que nunca, en ninguna de las 340 páginas, expresó intención de daño hacia ninguno de ellos. Rodrigo Montoya leyó el diario completo después de la investigación y pidió licencia médica por estrés agudo. No ha vuelto a dormir en ninguna casa que tenga sótano. Paola fue diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada. Y doña Carmenza, la señora de la voz tranquila, la mujer mencionada 217 veces con ternura en ese diario, nunca habló públicamente sobre lo que sintió. Nunca. Lo que me pregunto, y no tengo respuesta, es qué haría yo si descubriera que alguien vivió 11 años en mi casa. Me vio en mis momentos más privados, lloró en mi velorio, y me escribió una carta que nunca me mandó. ¿Sentiría horror, lástima, las dos cosas al mismo tiempo? Este caso no tiene un villano claro. Tiene un hombre roto, que encontró calor en el único lugar donde alguna vez había tenido algo. Tiene una familia, que vivió 11 años, sin saber que alguien los quería, desde el otro lado de la pared. Y tiene esa entrada, del 22 de diciembre de 2008. La que el inspector señaló, sin decir nada. La que su asistente leyó, y tampoco pudo comentar. Esta noche, la familia puso el árbol de Navidad. La señorita Paola puso una estrella de papel que hizo ella misma en la punta. Después, apagaron las luces de la sala y encendieron las del árbol, y todos se quedaron viendo en silencio. Yo también me quedé viendo desde acá. Por primera vez en muchos años, no me sentí solo en Navidad. No sé qué hacer con eso. Si esto te dejó pensando, hay más historias como esta esperando. Suscríbete y activa la campana, porque la próxima semana hay un caso que empieza exactamente donde este termina, con una carta que nadie